Hola mi gente, bienvenidos a un episodio más de Gente con Buena Vibra, un podcast producido y conducido por mí. Soy José Gregorio Colmenares. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! Mi invitado partió hace 5 años desde su casa en San Martín de los Andes, Argentina, a bordo de su moto, rumbo a Alaska, recorrido que se propuso y completó. Ha sido una conversación placentera donde nos revela sus más grandes aventuras, las experiencias de las culturas, las tradiciones, los colores y el sentir de la gente latina. La pandemia lo obligó a hacer una parada por 2 años en México, donde se reinventó y puso una pizzería, pero aún así nunca dejó de un lado su objetivo, aunque lo dudó. Desde Alaska hasta la Patagonia, esta es la increíble historia de su viaje. Él es Diego Saab y está aquí en Gente con Buena Vibra. Y aquí estamos con Diego Saab. Bienvenido a Gente con Buena Vibra. Gusto tenerte acá. Hola José, buenas tardes igualmente y gracias por la invitación. Sí, todo un placer, un honor que puedas estar aquí en un nuevo episodio contándonos esta experiencia extraordinaria de este viaje desde la Patagonia a Alaska. Hace 5 años que partiste de San Martín de los Andes, donde abordaste una moto desde esa ciudad y te embarcaste, te fuiste hacia la ciudad más poblada de Alaska. Cuéntanos cómo fue esa travesía que me parece una total aventura. Bueno, lógicamente que así lo fue, nomás solamente ya con el título de presentación uno se lo puede imaginar, ¿no? 5 años en una moto desde Patagonia hasta Alaska, solo el título ya te hace pensar o imaginar todo lo que una persona puede vivir y puede experimentar en una aventura de esa magnitud y lógicamente fue así, ¿no? Mm, Además de la distancia, el tiempo y el medio utilizado, ¿no? O sea, son todos Sí, factores que hacen que como que la aventura sea incluso más épica, porque si hubiese sido en otro medio de transporte o en mucho menos tiempo o en un viaje más corto en distancia, lógicamente no tiene esta repercusión, pero la idea fue hacerlo de esta manera porque en la cabeza de uno siempre tiene, bueno, yo por lo menos, ¿no? O siempre tuve ese deseo de, como de ir siempre un poquito más lejos, ¿no? Y como no era la primera vez que hacía un viaje así, eh, las ganas ya me venían de antes, ¿no? Era como que cada vez que salía a investigar un poco el mundo, siempre me quedaba con ganas de un poco más. claro. Y bueno, así fue que hasta que un día dije, bueno, Alaska es el final del trayecto para completar, digamos, todo el continente. Y bueno, fue un poco por esa razón también que lo hice, ¿no? Sin duda alguna, ha sido un viaje de muchas experiencias seguramente, de muchas anécdotas, de mucha fotografía, porque uno de tus hobbies es ese, la fotografía. Y Sí, bueno, tampoco eres un novato en este tema de las aventuras, porque fuiste guía en un parque importante de allá de la Patagonia, de San Martín de los Andes, ¿cierto? sí, entre otras cosas, porque también allá en la Patagonia me desempeñé primero como guardaparque nacional, en los parques nacionales. Bien, Después me convertí en guía de montaña, también trabajando en los parques nacionales de Patagonia, pero ya en forma privada, por decirlo de alguna manera, no para el gobierno. claro. Y entre medio también tuve una experiencia como observador científico en la Antártida durante un año y medio. Y digamos que entre todas esas tareas Claro. y profesiones y trabajos, también yo he ido adquiriendo cierta experiencia que también después te sirve para aplicarlo en cualquier tipo de disciplina, porque es como que te animás un poco más a todo, ¿no? Claro, Después de todo aquello es como que uno mismo dice, ya no me asusta nada, sí, como que ciertamente, ¿ah?
¿Con qué Sí, condiciones, digamos, a propósito de toda esta experiencia que has venido acumulando, con qué condiciones físicas, mentales, y yo digo que hasta económicas, hay que contar para hacer una aventura como la tuya? sí, mira, obviamente esas tres condiciones son muy importantes y muy necesarias. Y yo pondría primero la mental, porque a veces me he dado cuenta y le he dado este ejemplo a mucha gente cuando cuestionan o consultan, por ejemplo, sobre todo en el aspecto económico, ¿no? Y claro, lo que pasa es que uno se lo imagina como que me fui de vacaciones. Y cuando uno se imagina que se va de vacaciones, un viaje implica gastar, nada más. Pero vos no pensás el gasto que implica tu vida cotidiana, porque es tu trabajo, es tu vida. Y en mi caso el viaje es mi vida cotidiana, no es una vacación, no me fui de vacaciones. Y por lo tanto, si bien necesito dinero, también trabajo Claro, para vivir, como tú o como cualquiera, con la diferencia que en mi caso mi forma de vida fue viajar. Entonces, ahí hay un primer gran detalle que tiene que ver con el dinero. Y el otro ejemplo es, cuando digo que es más mental que económico, a muchísima gente yo te aseguro que si le doy $1.000.000 en su cuenta bancaria, tampoco hace este viaje. claro, No se anima, no es plata. ¿Entiendes lo que quiero decir? cierto. Hay mucha gente que no lo podría hacer. No podría subirse a una moto e irse 5 años de su casa, Sí, ciertamente, se por requiere, por más que sean millonarios. sí, mucha actitud, mucha Exacto. mente, mucha Sí, disposición, ¿ah? sí, por eso te digo que para mí lo más importante es eso y el dinero es secundario. Es necesario, obviamente, pero para vivir es necesario. No para un viaje, a eso apuntaba mi Claro, primer planteamiento. Por eso te digo que como necesario, sí, claro, es necesario, pero es necesario para vivir, no solo para viajar. Y teniendo en cuenta eso, el viaje requiere más esfuerzo mental que económico, porque luego para generar ese recurso durante el viaje también tenés que pensar, bueno, a ver cómo hago para generar ese recurso y poder viajar. Y te repito, a mucha gente, por más que yo le dé $1.000.000, no se animaría a hacer este viaje, no podría, mentalmente, no podría animarse a todos los días enfrentarse a una vida nueva, ¿no? claro, A algo tan incierto como cada día salir a un lugar desconocido, eso implica también una ciertamente. decisión. Sobre Sí, todo que estás saliendo, digamos, de tu zona de confort exacto. y has tenido que ir recorriendo país tras país, que ya me vas a contar cuáles han sido esos países, pero ir conociendo la cultura, ir conociendo la idiosincrasia de cada una de estos países que fuiste recorriendo, sin duda también se requiere de una mente bastante amplia que le permita comprender y disfrutar también a la vez de lo que vas observando. ¿Por cuáles países fuiste pasando y cuánto tiempo duraste en estos países a medida que ibas haciendo, digamos, tu recorrido? Mira, eso es interesante cómo repercute en la cabeza de cada uno, porque no es la primera vez que yo salí a hacer un viaje por el continente. Mi primer viaje grande por Sudamérica fue hace más de 10 años. Y ahí me di cuenta, esto que estamos diciendo, ¿no? Cómo repercute en la cabeza de una persona someterse a ese cambio de cultura, ¿no? Porque en aquel momento sí fue muy fuerte y hasta estresante al principio, ¿no? Y tuve que aprender justamente a cómo yo cambiar no porque uno actuara mal o se comportara mal, simplemente que la diferencia a veces o a uno mismo lo hacía sentir incómodo o tu presencia incomodaba a los demás. Entonces, entender la idiosincrasia de cada pueblo me costó todo un viaje, todo un primer viaje. Después hubo otro gran viaje en el medio, pero más acotado en cuanto a la distancia,
y ahora este. Y en este viaje ya no me resultó tan difícil eso, pero sí me acuerdo que en un primer viaje fue, al principio fue impactante, fue fuerte. Ahora no, por suerte, pero ya lo tengo incorporado. Y Claro, entonces, en cada lugar donde uno va, ya sabe más o menos cómo manejarse. Eso me pasó en Sudamérica, pero bien, después yo tuve que cruzar y saltar de región en este viaje, y por primera vez transitaba Centroamérica, por ejemplo. Y ahí me volvió a pasar lo mismo que en aquel primer viaje, cómo comportarme, cómo manejarme con gente de estos países donde yo nunca había estado, porque Sudamérica ya me parece familiar, es como el patio de mi casa, pero sí, Centroamérica no, y México tampoco, por ejemplo. Y entonces ahí sí, me volvió el recuerdo de cuando había viajado por primera vez, y también eso lleva tiempo, ¿no? No lo podés hacer de un día para el otro, y, y bueno, tuve esa experiencia en este viaje, y ahora, por ejemplo, en el regreso, tengo muchas ganas de volver a pasar sobre todo por Centroamérica, como para poder disfrutarlo más, digamos, ¿no? claro, Porque al principio te resulta todo raro y después necesitas como una nueva oportunidad como para que fluya un poco mejor, digamos. claro. Pasaste por Chile, Perú, Sí, Bolivia, sí, Ecuador, Colombia, De Argentina fui a Chile. bien, Subí un poco por Chile, volví a entrar a Argentina, subí otro poco por Argentina, volví a cruzar a Chile, y de ahí, del norte de Chile por Atacama al Salar de Uyuni, a Bolivia. Y ya luego en dirección hacia el oeste, digamos, siguiendo la cordillera sí, de Bolivia a Perú, luego Ecuador, Colombia, y de Colombia ya salté a Panamá, Panamá, ya que sería Centroamérica, y luego sí, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, ya, Guatemala, México, luego Estados Unidos, Canadá y Alaska, y finalmente. Alaska. Y esto todo en moto, no es menor. Todo en moto. Sí, sí, no Sí, hubo. parece raro decirlo incluso, Sí, pero sí, sí. es todo extraordinario y me parece una persona, que eres una persona muy valiente para atreverte a hacer y lanzarte en esta aventura que después me vas a contar eso, ¿no? Que ha sido también una oportunidad para reencontrarte y darte cuenta de muchas cosas. ¿Cuál ha sido Sí. el tramo más difícil a tu juicio? En ese en el que tuviste que pensarte y repensarte o cuestionarte el viaje. Y bueno, sin duda alguna fue todo el tiempo que duró la pandemia, que en Ya, mi caso me tocó en México y bueno, fue muy largo para todo el mundo, todos sabemos lo que fue eso. Y cierto, en mi caso, yo ya me encontraba viajando, y me tocó en México. Y en un principio, obviamente, la decisión fue quedarme, de no abandonar el viaje. Y claro, después el tiempo fue pasando y la situación no cambiaba. Entonces ahí empezó a convertirse esa incertidumbre claro, de ya no saber qué iba a pasar. Ahí sí puso en duda todo, ¿no? Como decir, bueno, ya pasaron meses, pasó un año, esperando algo que uno no sabe qué va a pasar, cierto. y si vuelve a pasar otro año, de hecho volvió a pasar otro año, y seguir obstinado, digamos, en no abandonar, pero ya en ese periodo ahí hubieron varios pasajes, varios momentos de ese tiempo en Claro, donde inevitablemente uno piensa, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar o qué estoy haciendo o hasta cuándo voy a aguantar? Porque ya era una situación que nunca ni yo ni nadie había experimentado, entonces tampoco sabes tu cabeza hasta dónde puede llegar o cierto, hasta cuánto puede aguantar. claro. Aguanté lo que aguanté y por suerte, bueno,
las Pero fue una cosas después se oportunidad para ti acomodaron también, un ¿no? Te poco. reinventaste. eh, Claro, ese, tengo por eso te digo, entendido que ese hiciste hasta un horno de periodo, pizzas. sí, ese periodo fue justamente el que después se convirtió en en el aprendizaje más importante, ¿no? O sea, el tiempo en el que aprendí más cosas, pero como tú mencionabas, más con, con respecto a uno mismo, ¿no? O sea, toda esa situación nos puso a prueba a todos en muchos Claro, aspectos y a los que nos tocó en situaciones más adversas, justamente nos empujó más fuerte, ¿no? Porque una cosa es que te toque también en tu casa, en tu país, sí, más o menos con tu trabajo, pero en una situación tan desamparada, por decirlo de alguna manera, es como que también en un momento uno dice, bueno, ¿y ahora? Es como de un día para el otro estás tirado y perdido así en el mundo y sin poder claro. hacer nada, ¿no? ¿Y qué era lo que te mantenía ahí? ¿De qué te apoyabas? Como de qué te agarrabas para decir, bueno, esto es circunstancial y vengo por otro objetivo? Sí, de hecho eso siempre lo tuve claro, pero en un momento tuve que pensar, bueno, ahora ese objetivo va a quedar de lado, sobre todo cuando ya vi que pasaron varios meses y ya la situación no se compuso y me di cuenta que iba para largo y que el mundo tampoco no ayudaba, digamos, a pensar nada diferente en el buen sentido, porque todo el mundo estaba complicado, todos los países, no había otra opción que uno pudiese decir, bueno, si me voy a otro lugar voy a estar mejor, o a otro país, o incluso si regreso a mi país voy a estar mejor. No, no había muchas opciones. Entonces, una vez tras que transcurrió el tiempo, eh, tuve que yo mismo decidir, bueno, ahora eh, vas a tener que dejar de lado la idea un poco y pensar justamente en vivir acá, Claro. en hacer una vida. Entonces Bueno, me hice esa idea, pero lo que más me sostuvo fue justamente la idea de todavía mantener el sueño, claro, mantener la idea. Eso creo que fue lo que me sostuvo, porque yo, bueno, allá no conocía a nadie, no tenía nada, no es que me aferré a algo de eso, sino que me aferré a mí mismo, bien, a mi idea. Entonces, no haberla abandonado fue lo que me hizo sostenerme allí, ¿no? claro. Y tener las convicciones claras y saber lo que uno quiere hacer en la vida, parece que eso siempre va a ser fundamental. Y tener el norte trazado, creo que aquí literalmente eh, es fundamental, es clave para uno lograr eso que uno se plantea hacer y hacer. Diego, ¿qué fue lo más raro y extraño así que viste durante todo este viaje? De Bueno, raro y cultura, de extraño, la verdad que comida, muchas ¿qué cosas, fue lo más porque extraño? de hecho fue un poco el tópico de mi viaje desde el inicio. La idea fue ir buscando y encontrando este tipo de situaciones y cuestiones que tenían que ver sobre todo con las tradiciones y con lo más genuino y lo más auténtico de cada cultura, de cada pueblo. Y la verdad que sí, me he encontrado con eventos muy, muy raros prácticamente en cada país, en todos. Mismo desde Chile hasta Alaska me encontré con un montón de situaciones. Ya, Algunas llamativas, muy divertidas, otras sorprendentes, de otras hasta un tanto tenebrosas. ya. Pero bueno, por ejemplo, en Chile estuve en el sur cuando hacen las mingas de la tiradura de ¿Qué es una caza. minga? A ver. La minga en sí es un concepto que no solo es de Chile, es como de todos los pueblos andinos, porque incluso se aplica en otros países, y básicamente el concepto de minga quiere decir que toda una comunidad se reúne para desarrollar una tarea en beneficio de una persona, cuando lo solicita esa persona. Entonces, se aplica para, por ejemplo, cosechar la tierra, para construir una casa, para lo que sea. Cuando se necesita mucha gente, Ya.
una sola persona tal vez no es suficiente, entonces la comunidad se reúne, se junta y realizan todos juntos la tarea. Eso es una minga. Entonces, en este caso, en Chile, en el sur de Chile, en la isla de Chiloé, puntualmente, la minga la realizan para trasladar casas de un lado al otro, que suele ser eh, ese movimiento de la casa antes solía ser debido al movimiento del ganado, ¿no? Entre el verano y el invierno, Ya, movían las casas y todavía hasta hoy las mueven. Los pobladores construyen las casas sin aferrarlas al piso, es decir, solamente apoyadas al piso, y luego cuando tienen la necesidad de moverlas, las mueven con cadenas y con bueyes. Entonces se juntan todos los vecinos y amarran la casa con cadenas y las atan a los bueyes y se la llevan, se la literalmente. llevan. Eso fue para mí una locura. Yo cuando veía eso no lo podía creer. En esa me divertí mucho, por ejemplo, pero estaba muy sorprendido de lo que veía. Después en Bolivia y en Perú es donde tienen, tienen y conservan más de estas tradiciones de forma muy, muy genuina, muy auténtica. Sí, ciertamente. Y para ellos tienen, esas tradiciones tienen un valor realmente importante en su vida, ¿no? Cierto. Condicionan su vida, sus creencias y todo eso. Es muy, muy impresionante, ¿no? Sí, Sobre en todo en Bolivia, Bolivia. sobre todo, ¿no? Tienen bien arraigadas esas tradiciones. Además, todo muy colorido, todo muy, muy Sí, bonito, sí. pintoresco. Por ejemplo, en Bolivia también ellos celebran el Día de los Muertos, algo que yo Bien, no sabía. Pensé que eso solamente se hacía en México, por ejemplo, que bien. es donde es más común o más conocido. Sin embargo, me di cuenta que en Bolivia es real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México es solamente como un recordatorio, ¿no? Una festividad, una fiesta, es como un recordatorio. Pero en Bolivia ellos no es que lo recuerdan, ellos conviven literalmente con los muertos, ya que conservan el cráneo de las ¿Ya? personas en la casa. Algo muy, muy loco. Cuando reciben el cráneo directamente, no te estoy Oh, mintiendo, es como conservan, que incluso puede, no necesariamente tiene que ser de un familiar, puede ser de cualquier persona. Y, y ellos dicen que también son almas que necesitan cariño, entonces los adoptan como si fuese una persona y adoptan el cráneo y lo tienen ahí en su casa durante todo el año, toda su vida, y lo alimentan, le sirven agua, le sirven ya, cigarros, lo mantienen ahí como una persona y una vez en el año le hacen, es su fiesta, el Día de los Muertos. bien. Entonces ese día toda la gente que tiene cráneos en su casa se congrega en el cementerio local con los cráneos preparados para una fiesta con flores y música, y se ubican allí todos desparramados en en el cementerio, reciben incluso una bendición a veces de un sacerdote y se pasan todo el día cantando y festejando a los muertos, ¿no? Y con los cráneos ahí. Eso también fue muy impresionante. Seguramente, ¿ah? ¿Cómo fue esa, esa travesía entre, a ver, sería entre Ecuador y Colombia? Que es Entre difícil. Ecuador y Colombia, o más bien entre Colombia y Panamá, Ah, bueno, entre Colombia y Panamá, ya, sí, cierto, también. esa es la parte más, Más difícil. más difícil del viaje, porque en ese tramo no hay carretera, de hecho se corta la carretera y ya no se puede transitar por tierra, entonces hay que saltar, como se dice, por agua, por el mar. Ya, Y eso sí fue complicado, llegar hasta el último pueblito en Colombia, como una aldea de pescadores básicamente, bien, y empezar a preguntar a la gente a ver quién estaba disponible con alguna de sus embarcaciones de pesca, que son pequeños botecitos de madera básicamente, o fibra, con un motorcito, y poder cargar la moto en esa embarcación, en la lancha, y navegar hasta el otro lado, como una vez que cruzas
cruzar la frontera por agua, digamos, claro. y desembarcar del otro lado cuando el camino reinicia. Eso fue, bueno, fueron 3 días, por ejemplo, hacer todo eso. Ya. Y fue Sí, complicado. sí. No, toda una aventura que, bueno, no estoy seguro si yo lo puedo hacer. Es lo Mira, que te tengo, decía al principio. sí, Capaz que ni aunque te dé $1.000.000. no. ¿Cómo? Bueno, tengo dos preguntas aquí un poco, pueden ser inquietantes para personas, ¿no? Para personas que siempre ven el podcast. A ver, ¿Cómo es el equipaje de una persona como tú que decide viajar en moto desde la Patagonia hasta Alaska? y tiene que ser simple y básico, porque tampoco podés cargar demasiadas cosas en una moto. La moto es también una moto simple, básicamente para no ir muy pesado. Y en este tipo de momentos también es importante, ahí también te das cuenta que si vas más liviano es más fácil, ¿no? Ya, Porque si tenés que atravesar todos estos lugares medios complejos con muchas cosas encima, también se puede complicar. Así que el equipaje claro. básicamente son un par de mudas de ropa que obviamente vas renovando. No podés llevarte toda la ropa que tenés en tu casa, tenés que elegir 3 o 4 prendas y tratar de ir manteniéndolas y renovándolas. Después siempre va un, todo el kit, lo que tiene que ver con el campamento, una carpa, una bolsa de dormir. Eso es fundamental, sí o sí, porque muchas veces no sabes a dónde vas a llegar, si es que vas a llegar a algún lado. Claro, Entonces tenés que estar preparado para parar en cualquier lugar y dormir. Y un pequeño kit de cocina, una pequeña olla y una estufa, un calentador que le llamamos nosotros para hacer fuego a gas. Entonces también de esa manera podés lograr claro. cierta independencia, calentar agua o cocinar algo, y algunas herramientas también muy básicas para el mantenimiento de la moto. Ahí voy. ¿Qué tipo de moto o en qué tipo de moto se hace este viaje? Bueno, hay muchas motos diferentes. Yo elegí una, justamente la más simple, dentro de todas las que hay de este tipo de motos para este tipo de viajes. Una moto muy simple. eh, no sé, los que entienden de motos tal vez conozcan el modelo, que se llama KLR. El motor Ya, es 650, que dentro de las motos grandes es como la más pequeña, por decirlo de alguna manera, y la más simple, porque no tiene nada electrónico. Hoy en ya, día, si tú ves, si la gran mayoría de los chicos que viajan hoy o que pretenden hacer este tipo de viajes, tal vez se dejan llevar por la propaganda o por el marketing de las sí, marcas comerciales más importantes, que te muestran motos muy sofisticadas, muy modernas, pero son motos que te pueden traicionar, porque claro, si algo de eso llega a fallar, no lo arreglas más. En cambio, porque es todo electrónico y no hay forma de meterle mano. En cambio, la moto que yo elegí es muy simple, no tiene nada electrónico, es todo mecánico. Entonces cualquier falla que pueda tener, que en mi caso por suerte ni siquiera eso sucedió, pero cualquier falla que pueda haber, estás tranquilo y seguro de que la vas a poder reparar. claro. Entonces, creo que también esa fue una buena elección. Estupendo. Jawa sinati
Estamos hablando aquí con Diego, que se fue en moto desde la Patagonia hasta Alaska y nos está contando todos los pormenores y todas estas vivencias y experiencias que sin duda marcan un hito en tu vida. Diego, para ir cerrando, ¿por qué este viaje representa una etapa de tu vida? ¿Qué es lo que finalmente te marcó o dejó esta experiencia de viajar en moto desde la Patagonia hasta Alaska? Bueno, sin duda el tiempo que transcurrió ya hizo trascender el viaje como tal, como un viaje. Ya pasó a ser una etapa en la vida, porque 5 años en la vida de una persona inevitablemente se convierten en una etapa, hagas lo que hagas, tu trabajo, un viaje, una relación, es algo que te va a marcar tu vida, porque tanto tiempo ya no es menor, ¿no? Si hubiesen sido un par de meses, tal vez pasa desapercibido o queda como una anécdota, pero 5 años de algo en la Sí, vida de una persona, eso solo ya marca una etapa. O sea que en mi caso el viaje ya no es solo un viaje, sino que pasó a ser una etapa en la vida y fue una forma de vida. Entonces, eso solo ya marcó mi vida desde el inicio al fin, siempre va a ocupar un lugar claro, muy importante en la vida. Y luego, obviamente, todo lo que uno vio y todo lo que aprendiste de vos mismo, o en este caso lo que yo aprendí de mí mismo, obviamente te transforma, ¿no? Y te convierte en el sentido de que, obviamente, a partir de ahora, cuando regrese a mi vida anterior, por decirlo de alguna manera, ya no va a ser lo mismo, porque uno claro, ya responde a los mismos estímulos, pero de una forma diferente. Entonces, claro. y que ya valoras las cosas también de otra manera, ¿no? Ciertamente, eso te iba a Justamente, preguntar, ¿cómo empiezas a ver ahora la vida de aquí en adelante y cómo empiezas a ver también este continente, ¿no? Que está lleno de diversos pensamientos, culturas, idiosincrasias, colores. sí, de hecho yo es lo que más destaco y pretendo rescatar, sobre todo hoy en día, que en realidad el mundo está yendo para otro lado, y yo mismo a veces me lo planteo, porque en realidad es como que yo quiero ir para el otro, pero no, no es que yo quiera, es como que pretendo que esas cosas no desaparezcan así nomás, ¿no? Y Claro, que esos valores que también todavía sostienen y mantienen algunas personas, yo me siento identificado con eso. Entonces, no solo que no solo quede en palabras, porque a veces es muy fácil simplemente expresar opiniones, pero después en la vida cotidiana no lo hacemos, ¿no? claro, Entonces, yo pretendo ahora, después de este viaje y después de todo esto que vi, justamente volver y tratar de hacer mi vida de acuerdo a esos valores, ¿no? estupendo. ¿Qué para cerrar? Ya, lo último. ¿Cuáles son los proyectos que viene de aquí en adelante para Diego Saab? Yo en realidad quiero justamente tratar de desarrollar proyectos que tengan que ver directamente con la gente, muchas de las personas, incluso directamente las que conocí, y tratar de lograr un proyecto que unifique un poco esos valores y los valores culturales, sobre todo de ellos, por ejemplo, eh, tratar de, de hacerlos destacar, ¿no? Que no solo queden ahí como, sino que ellos también vean que pueden, que eso es su recurso que también les puede significar su subsistencia, ¿no? Y que no lo pierdan. Entonces, creo que va a ir un poco por ese lado, tratar Bien, de hacer algo para esa gente también, ¿no? estupendo. Sí, es decir, vas a seguir allí conectado con la Sí, gente, con la naturaleza. sí, seguro, seguro. No,
por más que yo regrese a mi país a vivir, por decirlo de alguna manera, siempre, ya a partir de ahora, voy a estar vinculado a mucha de esta gente y a muchos de estos países, sobre todo a los de Sudamérica. eh, no, no creo que no vuelva nunca más a estos lugares, ¿no? O sea, me veo yendo a visitar estos lugares muy seguidos y Ya, ya con un propósito, ¿no? Porque muy bien, ahora en este viaje fue solamente como una visita, por decir, claro, pero seguramente que ya en el futuro va a ser con otros propósitos. seguramente. Y damos por hecho de que esos propósitos van a ser exitosos y que van a dar sus frutos, así como este viaje que te propusiste y que pese a las adversidades, lograste tu cometido y estás ahora de vuelta, ¿no? Ya estás volviendo Sí, acá, ¿no? ahora estoy ya en el camino de regreso, me Ya, imagino y supongo que lo voy a hacer un poco más rápido, ya no pretendo tardar 5 años ya, otra vez, va a ser en un par de meses, estupendo. así que sí, ya cuando, ojalá sea este año, ya poder estar de regreso allá en casa y entonces iniciar con todo lo nuevo, ¿no? Muy bien. Bueno, te esperaremos de este lado del mundo. Claro que sí. Así es. Diego, de verdad, encantado. Muchas gracias por el espacio y tú definitivamente representas lo que significa gente con buena vibra. Ha sido extraordinario escuchar tus aventuras, tus experiencias y tus reflexiones más profundas que te han marcado durante este viaje en moto desde la Patagonia hasta Alaska. Se dice fácil, pero no lo es. Gracias. Bueno, gracias José por la invitación y también es muy gratificante para mí poder compartirlo. Por supuesto que sí. Diego Zap, aquí en Gente con Buena Vibra. Será hasta la próxima. Chao.
Esto fue Gente con Buena Vibra. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy José Gregorio Colmenares y nos escuchamos en un nuevo episodio.